So glad you're here. Hey, big Sunday today. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Este es un gran domingo. After 60 weeks, we're finally finishing our big verse-by-verse series through the Gospel of Mark. Después de 60 semanas, por fin estamos terminando nuestra serie de verso por verso a través del libro de Marcos. We've spent the last 60 weeks looking in depth at the life of Jesus, and God has done wonderful things in the lives of believers just like you. here. Hemos pasado estas últimas semanas hablando, mirando eventos acerca de la vida de Jesús y mirando cómo es que se aplican a nuestra vida y mirando también cómo ha cambiado nuestra vida. But to finish up the book, we're going to see Jesus have a message for the disciples. Pero para terminar este libro, vamos a ver cómo es que Jesús ahora trae un mensaje para los discípulos. Jesus is going to tell his followers to go. Jesús le dirá a sus seguidores que vayan. Well, that reminds me of the story of the three very old and forgetful men in our church that went out to go for a drive. Y esto me recuerda la historia de estos tres hombres ancianos y que todo se les olvidaba. Decidieron ir por un paseo. These three guys' names were Pedro and Frank and Jesus. El nombre de esos tres tipos era Pedro, Frank y Jesús. Pedro was driving. Y Pedro manejaba. So they went and Pedro drove right through a red light. Y mientras iban, Pedro manejó y cruzó un semáforo en rojo. Well, that scared Frank or Jesus, but they didn't say anything. Y Frank y Jesús se asustaron, pero no dijeron nada. Second light, Pedro again drove straight through the red light. Segundo semáforo, y Pedro se pasa el rojo también. Frank and Jesus were getting scared. Again, they didn't say anything. Otra vez Frank y Jesús les dio miedo, pero no dijeron nada. Third light, Pedro drove right through it again, and he almost got into a huge head-on collision. Tercer semáforo, Pedro se vuelve a pasar el semáforo en rojo y por poquito tienen un accidente. Frank couldn't hold back. He said, I got to tell him something. Entonces Frank ya no pudo callar más y dice, ¿sabes qué? Le tengo que decir algo a Pedro. Frank said, Pedro, what are you doing? You've run through 3 straight red lights, and you've almost gotten us all killed. Y le dice Frank a Pedro, oye Pedro, ¿qué te pasa? Llevan 3 semáforos que te pasas en rojo y casi nos matas. And very old Pedro said, oh, am I driving? Y el anciano Pedro le dice, ¿yo estoy manejando? We are going to be told to go. Hoy se nos dirá que vayamos. Hey, so if you're taking notes, get it up there, Carla. Get Así up es there. que si Thank están you. tomando notas, Our Bible story today is Mark chapter 16. We're going to study a story found in 14 to 20. nuestro pasaje que estaremos estudiando es Marcos capítulo 16 y estaremos mirando desde el versículo 14 al 20. And for you note takers, here's the title of your notes, the title of our sermon, The Great Commission. Y para aquellos que les gusta tomar notas, ese es el título de su sermón, La Gran Comisión. For those of you with the little babies, if your baby's number's right up there, you can go outside and rescue your baby. We won't know it's you. Okay. Para aquellos que tienen niños pequeños, ahí en la pantalla tienen el número de su hijo. Si está en la pantalla el número que corresponde a tu hijo, por favor sal, nadie se va a dar cuenta que te vas a levantar. Now. So we're going to see the final message of Jesus today. Así es que vamos a ver el mensaje final de Jesús. The message is go. El mensaje es id. Go into all the world and preach the gospel. Id a todo el mundo y prediquen el evangelio. Now here's why this final message is so important for you. Ahora, esa es la razón por la cual este mensaje final es importante para ti. Jesus has never rescinded or stopped this message, this command for his followers. Jesús nunca ocultó este mensaje, nunca lo paró y lo escondió de sus seguidores. Carla, hi. Can you put up the next one? Don't bother Carla up there. I need Carla. Thank you. So the message to all of us is to go. Así es que el mensaje para todos nosotros es ir. Now in some churches they go, well, that's just for missionaries to go, right? Y en algunas iglesias te van a decir, ¿sabes qué? Eso de ir solamente es para los misioneros, ¿verdad? The answer is true. But if you're a Christian, God is calling you to be a missionary and to go. La respuesta es sí es para los misioneros, pero si tú eres cristiano, también es tu responsabilidad ir. Now most of us are called to go across the street. A few of us are called to go around the world
but every one of you are called to go. La mayoría de nosotros estamos llamados a ir y cruzar la calle y compartir el evangelio, y la minoría está llamada a ir a las naciones. And we're going to see Jesus teach us about that today. Y vamos a ver cómo es que Jesús nos enseña acerca de esto este día. So would you open up your Bibles, please? We're in Mark chapter 16 this morning. Estamos estudiando en Marcos capítulo 16. Abran sus Biblias, por favor. And we will begin by reading verses 14 through 16. Y comenzaremos leyendo desde el versículo 14 al versículo 16. Mark chapter 16. Read along, please, in your own Bible. We'll read verses 14 to 16. En sus propias Biblias, por favor, lean Marcos capítulo 16, versículos 14 al 16. Later, Jesus appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and the hardness of their hearts, because they did not believe those who had seen him after they had risen. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Verse 16, "He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned." Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Now, to understand this Great Commission, we need to remember where Jesus is at in his life and ministry. Ahora, para poder entender, esto de la gran comisión, tenemos que ubicar dónde está el Señor Jesús en su vida y en el ministerio. This is the resurrected Jesus in our story today. En nuestra historia, quien habla es el Jesús resucitado. We saw Jesus die on the cross, and last Sunday, Easter Sunday, rise from the dead. This is the resurrected Jesus giving this message to his disciples while still on the earth. Hemos visto a Cristo crucificado, y la semana pasada miramos a Jesucristo resucitando. El Jesús resucitado es el que hoy está dando este mensaje. See, the believers at first didn't believe that he'd resurrected till they saw Jesus, and then they believed. Miren, los creyentes al principio no creyeron que Jesús había resucitado, sino hasta que lo miraron, entonces creyeron. And then as we read through the Gospels, we see for a time period of 40 days, Jesus visited his disciples after the resurrection and gave them important messages. Y a través de los evangelios miramos que por el lapso de 40 días el Señor Jesús se apareció a sus discípulos enseñándoles y dándoles mensajes. The Great Commission we're studying today is the final message Jesus gave before he ascended into heaven. La gran comisión, que es el estudio de este día, es el último mensaje que Jesús dio antes de ascender al cielo. Now we find this powerful message here in verse 15. So would you read it again with me in your Bible? Así es que este poderoso mensaje lo encontramos en el versículo 15. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? He, Jesus, said to the disciples, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Y les dijo, hablando de Jesús resucitado, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. That is the Great Commission. Esa es la gran comisión. With this statement, Jesus gave his disciples, the church, their marching orders. He gave them the job he wanted them to accomplish before he comes back and takes us home to heaven. Con esto dicho, Jesús les dejó claro a los discípulos cuál es la misión, cuál es el trabajo que tienen que completar antes de que él partiera. This is the job, the responsibility for every single Christian. Y este es el trabajo y la responsabilidad para cada cristiano. Fulfilling the Great Commission is God's will for you and God's heart for you. We all have a part to play. Cumplir con la gran comisión es la voluntad y está en el corazón de Dios que tú lo hagas, y todos tenemos un rol que cumplir en esto. You don't have to be perfect to be part of the Great Commission. Nobody's perfect. No necesitas ser alguien perfecto para ser parte de la gran comisión, porque nadie lo es. You don't need to have memorized the entire Bible to do the Great Commission. None of us have done that. No necesitas memorizar toda la Biblia para ser parte de la gran comisión. Nadie You lo ha just need hecho. to be a Christian that loves Jesus and wants to try and obey. Tú lo que tienes que hacer es un cristiano que ama a Jesús y quiere hacer su parte. I'm excited because I believe that's you. Y yo estoy emocionado porque yo creo que esa persona, ese cristiano, Is eres that tú. you? ¿Eres tú? Are you a Christian that loves Jesus and just wants to do your best for him?
¿Eres un cristiano que ama a Jesús y quiere hacer lo mejor para Él? Would you raise your hand if that's you? Si ese eres tú, levanta tu mano. Praise God, so many of you. Alabado sea Dios, somos muchos. That's what God wants for you. Y eso You es lo have que a part Dios to quiere play. para ti. Tienes un rol que jugar en esto. So let's take a look at these instructions Jesus gives us here in verse 15. Let's break this down. Así es que vamos a desglosar el versículo 15, vamos a ver cuáles son las palabras que el Señor Jesús tiene que darnos a nosotros. What's the first instruction for the church here? What's the first word? ¿Cuál es la primera palabra? La primera instrucción que se le da a la iglesia en el versículo 15. Stay. Quédense aquí. Stay right where you're at. Never Ahí do donde anything. están. No se vayan. Is that the first word? ¿Es esa? Go. Go is the first instruction. Id. Id es la primera instrucción que se da. Go where? Pero ir a dónde? Go into all the world. Vayan a todo el mundo. What is the church? What are Christians to do as we go out? Sorry, I didn't get it. What is the church to do as we go out? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer al salir? Middle of verse 15, go out and preach the gospel. En el versículo 15, la parte B nos dice, y predicad el evangelio. We are to share the message of the gospel. What is the gospel? Tenemos que compartir el mensaje del evangelio, pero ¿qué es el evangelio? Well, the word gospel in the original Greek means good news. En el idioma griego original, la palabra evangelio significa buenas The noticias. gospel is the good news of what Jesus offers all sinners. El evangelio son las buenas noticias que Jesús ofrece a cada pecador. That although all have fallen short of the glory of God, Jesus offers freely forgiveness and salvation for any that will respond. That's the gospel. Aunque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor Jesús ofrece perdón gratuito y eso es el evangelio. Every Christian is called to be able to share that. Have you ever shared the gospel? Y cada cristiano ha sido llamado a compartir de esto. ¿Has compartido tú el evangelio? It can be scary to do that, right? A veces puede ser algo intimidante hacer esto. I remember the first time I shared the gospel, I was a baby Christian, but there was a cute girl I wanted to impress. She was going out, so I said, well, I better do it too. Ok. Me recuerdo la primera vez que compartí el evangelio, yo era un cristiano novato, pero había una muchacha que estaba compartiendo, me gustaba y quería impresionarla, así es que I fui. didn't share that cute part in first service because my wife was back there. Ah, ok. But- Thanks. No lo compartimos esto en el primer servicio porque estaba la So I esposa de went hermano out, Mike. we were street witnessing, open air, just talking to strangers, presenting the gospel, and man, I was scared. Así es que salí afuera predicando el evangelio con personas extrañas y sí, estaba atemorizado. So I go up to this guy sitting alone, and I said, hey, can I talk to you? And I was hoping he'd say no, and I could go, hey, try, it didn't work, I'm leaving. Entonces miré a este hombre solo sentado, me le acerqué y le dije, oye, ¿puedo hablar contigo? Esperando que me dijera que no para irme. But he made me mad. He said, sure, I have nothing else going. What do you want to talk about? Pero me sorprende este hombre y me dice, sí, háblame, ¿qué me quieres hablar? So with a shaky voice, I told the gospel in a baby way because I was a young Christian. Así es que con una voz que tambaleaba empecé a compartir el evangelio con miedo porque era un nuevo cristiano. And then I said, do you want to become a Christian? Again, I'm hoping he'd say no so I could leave and say I tried, it didn't work. Y yo otra vez, cuando llegué al punto donde le pregunté, ¿quieres ser un cristiano? Lo hice con una voz tan temblorosa porque realmente quería que dijera que no e irme. But he shocked me. He said, yeah, sure, why not? Yeah, I'd like to become a Pero Christian. este hombre me sorprende y me dice, sí, ¿cómo no? Sí quiero ser un Now cristiano. what do I do? ¿Y ahora qué hago? I waved at the cute girl and said, look at this, look at this. Así es que le hice a la muchacha esta guapa, le dije, hey, ven y No, mira I esto. didn't do that. No lo hice, claro que no. I led him in a simple prayer, and the guy shocked me and became a Christian right there in front of me. No, no hice esto, simplemente lo dirigí en una oración sencilla y este hombre me sorprendió, aceptó al Señor en su corazón. We are all called to share the gospel when God opens a door. Todos somos llamados a compartir el evangelio cuando Dios nos abre la puerta. Why does Jesus want you to share the gospel? ¿Por qué es que Jesús quiere que usted comparta el evangelio? Here's why. It is the only way people can be saved, by hearing and responding to the gospel. Y esta es la razón, porque es la única manera en que la gente puede ser salvada, escuchando y respondiendo al evangelio. Angels don't present the gospel. Dogs don't bark the gospel. Only Christians present the gospel and people respond. That's the only way.
Los ángeles no cantan el evangelio, los perros no ladran el evangelio. Nosotros las personas compartimos el evangelio, los demás los escuchan y es como son salvos. Guess how I got saved? Adivina cómo fui salvo yo. Someone shared the gospel with me and I said, all right, yeah, I need to be that. My life stinks. Alguien compartió el evangelio conmigo y accedí y dije, ¿sabes qué? Sí, necesito esto, mi vida apesta. And you know, Jesus brings that up. Check out verse 16. Ahora, el Señor Jesús habla acerca de esto y mira el versículo 16. So as we go out and share, this is how people are saved, verse 16. Así es que cuando nosotros salimos y compartimos de esta manera, la gente se salva. Y miren el versículo He 16. who believes in the gospel, then they're going to be baptized after that to prove it, will be saved, but he does not believe will be condemned. Dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, o sea, esa es muestra de que sí creyó, será salvo, mas al que no creyere será condenado. All of you are called to go. Todos ustedes son llamados a ir. Almost all of you will be called to go to the people right here in your city. La mayoría de ustedes será llamado a ir a la gente que está aquí mismo en la ciudad. But a few men and women are called to go to other places, to needy places, missionaries and church planners, to preach the gospel in those other places. Pero algunos hombres y algunas mujeres serán llamados a ir a estos lugares con necesidad de que se plante una iglesia, lugares donde se ocupa enviar misioneros. For a missionary or church planner to go, they must be sent by the local church. They must be sent by Christians in the local church. Para que un misionero o un plantador de iglesias pueda ir, tiene que ser enviado desde una iglesia. In the book of Romans, Paul lays out the gospel for us. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos muestra el evangelio. And Paul tells us that a few will go and many will send them to help them go. Let me read this to you, Romans 10, 13 to 15. En Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo nos dice que un plantador de iglesias irá y unos cuantos van a apoyarle para que vaya. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they've not believed? How shall they believe in whom of whom they've not heard? How shall they hear without a preacher? How shall they preach unless they're sent? As it's written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. As a Bible-believing church, we believe that every Christian has a place to go. Como una iglesia que cree en la palabra de Dios, creemos que cada cristiano tiene un lugar donde tiene que ir. Most of you will stay right here and go to your city. Muchos de ustedes les va a tocar quedarse aquí e ir a su ciudad. But a few of you are called to go to other places to plant churches and do missions. Pero algunos de ustedes serán llamados a ir afuera y plantar misiones, plantar iglesias. And according to the Bible, those that go must be sent, right, Pedro? Y de acuerdo con la Biblia, aquellos que van a ir tienen que ser enviados. Must be sent by who? The church and by you. ¿Por quién serán enviados? Por la iglesia, por usted. How can you send out someone to minister and church plant and do missions work? Let me give 3 ways to you. ¿Cómo es que usted puede enviar a alguien a que sea ministro y empiece a plantar iglesias? Déjeme decirle 3 formas en que usted lo puede hacer. And this is important because we have 5 full-time church planting families that are going to be moving in the next year and a half to go plant churches, and our church and you have the responsibility to send them. Y esto es importante porque hay 5 familias en los próximos meses que van a salir y van a plantar iglesias. Es importante porque usted y yo los vamos a apoyar y los vamos a enviar. So how do we send? ¿Cómo enviamos? Number 1, you send out people by keeping them in your prayers. When you're praying for those missionaries, church planters that are out there, you're sending them, you're helping them. Number 1. Número 1, enviamos a los misioneros cuando estamos orando por ellos. Cuando ellos se van y continuamos orando por ellos, estamos enviándolos. Number 2, by giving a financial gift to them, you're sending them.
Número 2, dando una ofrenda financiera, un regalo financiero. Estás participando en enviarlos. According to the Bible, your tithes go to the Lord. We do that through the boxes here. Offerings over and above the 10% tithe go anywhere you want. We want to give generous offerings to these church planters and missionaries to help them go and do what God's called them to do. De acuerdo a la palabra de Dios, la ofrenda que se da se pone en el alfolí o en la iglesia local. Y de ahí, de lo que se agarra, el 10% es dedicado a la obra misionera. And then number 3, by being a sending church, we're helping 10% of all the money that comes in our boxes, we put aside for missions and church planting to support those that are going out. We have to put our money where our mouth is as a church too. Número 3, nosotros somos una iglesia misionera y estamos enviando del dinero que se colecta en las cajas donde ustedes ponen, el 10% se aparta exclusivamente para la obra misionera. You hear us talking a lot about missions and church planting. Va a escuchar de nosotros hablar mucho acerca de misiones y plantación de iglesias. And here's why. God has given this calling of the Great Commission to individuals and to the church, and we believe that and we want to play our part. Y esta es la razón por qué. Porque esta gran comisión Dios la hace individualmente y también a la iglesia. Y nosotros creemos en eso y estamos en eso. Now, this Great Commission by Jesus is also found in a couple of the other Gospels. They give us some special important details. Same Great Commission. Ahora, esta gran comisión también se encuentra en los otros evangelios y ellos aportan otros detalles importantes. Es la misma, la gran comisión. Mark, in Matthew's Gospel, he also talks about it. Would you skip back in your Bible, please, to Matthew chapter 28? Same Great Commission, special important details. Vamos a dar vuelta en nuestras Biblias ahí. Busque por favor Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. La gran comisión, la misma, pero con otros detalles más. Again, Matthew 28, we'll read verses 19 and 20. En Mateo 28 leeremos versículos 19 y 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Again, same time period, but we get a few more details here from Matthew. Nuevamente, es el mismo periodo de tiempo, pero con más detalles que añade Mateo. Same message. Matthew says that Jesus said, go into all the nations. Again, the church is called to reach the world with the gospel. Mismo mensaje, Mateo nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es el mismo detalle, pero Mateo añade más. But as we share the gospel, what are we supposed to be making? Did you catch that? Verse 19. Ahora, en el versículo 19 nos habla de ir y compartir el evangelio, pero ¿qué más tenemos que hacer mientras compartimos el evangelio? ¿Lo mira usted? To make disciples, verse 19. Se nos llama, en el versículo 19, se nos llama a hacer discípulos. We don't go out there and make converts. Jesus didn't say that. No salimos afuera y empezamos a ser convertidos. Jesús no habló de eso. We don't go out on the street and ask people to just repeat a prayer after us and then leave them and say we've done it. Jesús no nos dijo que nosotros vamos, buscamos a la gente y le decimos, ¿sabes qué? Repite esta oración conmigo y después los dejamos y nos vamos. Jesus says we're to make disciples. What's a disciple? Jesús nos dijo que hiciéramos discípulos. La pregunta es, ¿qué es discípulo? A disciple is a follower of Jesus. Un discípulo es un seguidor de Jesús. A disciple is a mature Christian that tries to follow the life and the teachings of Jesus. Un discípulo es un cristiano maduro que está siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús. Our local church exists not to convert you to Christianity, but to make you a disciple, a mature, fruitful follower of Jesus. That's what we're trying to do. Nuestra iglesia existe no para hacerte un creyente, sino para hacerte un discípulo, un creyente maduro que está siguiendo y aprendiendo del Señor. How does someone become a mature disciple? ¿Cómo es que alguien llega a ser un discípulo maduro? Big question. They're converted out of a wicked lifestyle. How do they become a mature disciple? How does that process work?
una gran pregunta. Se convierten de una vida inicua, se convierten al cristianismo. ¿Cómo los pasamos de este momento al punto donde son cristianos maduros? ¿Cómo se hace este proceso? Jesus tells us how spiritual growth happens here in verse 20. Would you read it with me, first part of verse 20? El Señor Jesucristo nos dice cómo es que se da este crecimiento espiritual en el versículo 20. ¿Lo lee conmigo, por favor? Teaching them to observe, here's the key, all things that I have commanded you. Y aquí está la llave, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. How does a new convert become a mature disciple? As they are taught all things that Jesus has commanded them. ¿Cómo es que un nuevo convertido se hace un discípulo maduro? Cuando se le enseña a hacer todas las cosas que Jesús ha mandado. Where can we find everything that Jesus has commanded us? Ahora, ¿dónde podemos encontrar todo aquello que Jesús nos ha mandado? Where is it? Is it written down somewhere? Hint, hint. A ver, ¿les suena el Is it written down somewhere? Where can we find it? We're looking. ¿Está Where? escrito en algún lado? It's right here. ¿Les suena? It's right here. Aquí está. But Jesus says something important here. He says, all things I have commanded you. Pero Jesús dice algo bien importante. Dice, todas las cosas que os he mandado. Church, that is why we do not do topical sermons here at Calvary Chapel. You will not teach all things to the church if you're popping around doing topicals as the main teaching. We do not do that. Iglesia, por eso no nos dedicamos a enseñar sermones con tópicos o nos brincamos de tema a tema. Usted no va a saber las cosas que Dios le está mandando si estamos brincándonos y escogiéndonos los temas. To teach all things Jesus has commanded, you must teach the entire Bible cover to cover. Para saber todas las cosas que Dios nos ha mandado, tenemos que enseñar la Biblia de pasta a pasta. And that's why if you're visiting us or you're new, you're going to realize really quickly we don't do topicals. We teach verse by verse, chapter by chapter, through complete books of the Bible. That is how people mature spiritually. Y si usted es nuevo en esta iglesia, usted poco a poco se va a dar cuenta que nosotros enseñamos verso por verso, capítulo por capítulo, a través de todos los libros de la Biblia. ¿Para qué? Para que la gente conozca el consejo de Dios. And I've seen it work because I've seen it work in your life. Y yo he visto que sí funciona, porque he visto que funciona en su vida. 12 years ago, we were the smallest church in town. We just moved down here and said we're teaching verse by verse, chapter by chapter, book by book, trusting that that's how God makes mature disciples. And by His grace, for His glory, He has done it. We will continue that till Jesus takes us home. Hace 12 años vinimos y éramos la iglesia más pequeña aquí en Rosarito, pero empezamos a enseñar versículo por versículo, creyendo que Dios va a hacer crecer a la gente. That's Cuando why we reciben el preach on mensaje de these Dios. difficult topics, because we go verse by verse, and they're in here. We cover the whole counsel of God, all things. That is why it is so important every person is in a church that teaches the whole counsel of God. Acts 20:26. Paul brings it up. Por eso es que nosotros también enseñamos a veces tópicos muy difíciles, porque pasamos por ellos, verso por verso, los cubrimos y enseñamos todo lo que el Señor dice acerca de esto. Christians mature as they study and apply the whole counsel of God. Los cristianos crecen y maduran al aplicar el consejo completo de la palabra de Dios. And that's why we encourage you to bring your Bible with you every single Sunday. We study verse by verse, Sundays and Wednesdays, different books of the Bible. We study and apply it together. You will mature if you do that with us, I promise. Por eso es que nosotros le decimos que traiga su Biblia cada domingo. ¿Para qué? Para que usted esté leyendo versículo por versículo, capítulo por capítulo y lo aplique. ¿Y sabe qué? Funciona. Si usted es fiel en esto, usted va a crecer. So Jesus gives us this instruction, but before we leave Matthew 28, there's a promise there in the middle of verse 20. Would you read that for me? It's important because it's for you. Ahora Jesús nos da esta instrucción, pero antes de pasar de aquí, en el capítulo 28 el Señor nos da una promesa y es importante que usted la lea. Está en el versículo 20. Middle of verse 20, here's the promise. Lo, I am with you always, even to the end of the age. Y a la Jesus' mitad del promise versículo for you. 20 está la promesa que Jesús da. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesus says, I want you to go, Jesús dice, quiero que vayan, but I'm going to go with you. pero yo iré con I'm going to ustedes. help you. I'm going to strengthen you.
through the presence of my Spirit, I will never leave you or forsake you. Yo les voy a ayudar, yo les voy a fortalecer y a través de la presencia de mi espíritu estaré con ustedes. So remember that as we do God's work, He partners with us. He lives inside of us. Promise for you. Recuerden eso, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, Jesús está con nosotros, está en nosotros. So Jesus tells us to go, but here's the question we need to ask personally: where? Specifically, where does God want me and you to go? Entonces, aquí está lo que el Señor nos dice de ir, pero tenemos que hacernos esta pregunta: ¿a dónde? Específicamente, ¿a dónde quiere Jesús que vayamos? Does God want all of us to move to Africa and live in a hut and make disciples there? Is that what He wants? ¿Quiere el Señor Jesús que todos nosotros nos vayamos a África, vivimos en lo caliente y hagamos discípulos allá? No. No. How about this one? ¿Qué tal esta? Does God want us all to move to Hawaii to make disciples there? It's nice over there, Lord. Oye, ¿será que Jesús realmente quiere que nos vayamos todos nosotros a Hawái y hagamos discípulos allá? Again, bien. no. No, Not all of us. no todos nosotros. See, that's the thing about being led by and filled with the Spirit. God has a unique place for every one of you where He wants you to go. Dios no quiere eso. Ese es el asunto. Cuando nosotros somos dejados aquí con el Espíritu Santo, Dios nos dice a través del Espíritu Santo a dónde nos quiere llevar. Now, I see it in your eyes right now. Ahora yo lo miro en sus ojos ahorita. You guys are having dreams of Cancun and Acapulco and Puerto Vallarta. Muchos Yeah, de Lord, ustedes I'm ya están feeling it. soñando en Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta. Let me give you some bad news. Déjeme darle malas noticias. Most of you, almost all of you, are stuck right here with me. Sorry. Muchos de ustedes y casi True. la mayoría de todos ustedes están atorados aquí con el pastor Mike. Yep. See? We're not going anywhere. Most of you are called to stay right here. A ningún lado nos vamos. La mayoría de nosotros estamos llamados a estar aquí. Now, in Acts chapter 1:8, we find another time where again more details of the Great Commission. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 8, nos encontramos en otro tiempo, bueno, es el mismo tiempo donde se dan más detalles acerca de la Gran Comisión. Acts 1:8 is key because it gives us a principle of where Christians, where the church will be going as they present the gospel. Hechos 1 es una llave porque nos da un principio de dónde es que la iglesia debe de comenzar o dónde debe de estar. Again, same Great Commission, but it helps us understand where. Ahora, nuevamente, es la Gran Comisión, pero en este pasaje de Hechos nos ayuda a entender dónde. Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Here it is. Shall be witnesses to me. Where? Jerusalem, all Judea, Samaria, to the ends of the earth. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, aquí está, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Let me show you a couple slides to help you understand the principle of going found here in Acts 1:8. Voy a mostrar unas proyecciones para que ustedes entiendan esto del principio que se encuentra en Hechos 1:8. When Jesus gave this Great Commission originally, He is right there in Jerusalem with His disciples. Originalmente, cuando Jesús dio esta gran comisión, Él está en Jerusalén con sus discípulos. So He tells them, most of you are going to go right here to Jerusalem. That's where we're at right now. Y les dice, muchos de ustedes van a ir a Jerusalén y es donde nosotros estamos ahorita. Judea is the state. Jerusalem was the capital of this area of Judea. So some of you will go a little farther out to our surrounding cities and communities. That's our Judea. Judea era el estado, Jerusalén venía siendo la capital del estado. Muchos de ellos iban a salir poquito más lejos, a las regiones y ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. Samaria was a day's journey. Well, a few of you are going to go even farther. You're going to have to go out to Samaria. Samaria estaba a un día de camino, pues algunos de ellos iban a viajar todavía más lejos hasta Samaria. And then a few of you will leave Israel altogether, go to the ends of the world. We know that was Paul the Apostle's main job in the book of Acts. He would leave that area and go out and present the gospel, plant churches. Y ahora sí, algunos de ustedes de plano van a dejar todo Israel y se van a ir hasta lo último de la tierra. Tal es el caso del apóstol Pablo, que él recibió ese llamado y compartió el evangelio por toda Europa. This graphic shows us the where people are called to go.
Esta gráfica nos enseña de hacia dónde es que la gente tiene que ir. We don't live in Jerusalem. We live in and around Rosarito. Most of us will go in and around Rosarito. That's our Jerusalem. Nosotros no estamos en Jerusalén, estamos en Rosarito. Muchos de nosotros estaremos alrededor o en Rosarito, yendo y viniendo, aquí. Our Judea is the surrounding cities where we've planted some churches and we go on short-term missions trips. Really short, we can get there in an hour. That's our Judea. Our local church wants to try and reach those too. Nuestro Judea viniera siendo las ciudades que rodean Rosarito. Están al alcance algunas horas de camino. Desde aquí empezamos a salir y alcanzamos esos lugares. When you visit one of our church plants that are local or go on one of our short-term missions trips, we do them every 3 months, everyone's invited, you're going to your Judea and reaching that. Cuando visitas alguna de las plantaciones que están alrededor de esta ciudad o cuando vas a los viajes misioneros, cada cierto tiempo se hace un viaje misionero y estás invitado para que participes, tú estás visitando nuestra Judea. Samaria is farther than that. It's other states like León, where Pedro is going, like La Paz, where Mario is going to plant a church. Other states. When you go out there, it usually takes a day to get out there. We want to try and reach those too, and we do that through our church plants. Y Samaria viene representando ya otros estados aquí en México. Por ejemplo, Pedro va a ir a León, Mario va a ir a La Paz. Son lugares en que tienes que viajar, posiblemente se lleve un día de viaje. And then finally, a few of us might even go to the ends of the earth, other countries. We sent a church planter up to Canada last year. Isn't that crazy? A Mexican church planting a church over in Canada? That's what we did. Y por último, algunos, muy pocos, irán hasta a los confines de la tierra. Eso sucedió. Enviamos a una familia hasta Canadá a plantar una iglesia mexicana en Canadá. Isn't it crazy that a weird bilingual church in Rosarito would be reaching and trying to reach the world with the gospel? Isn't that a crazy thought? ¿No es un pensamiento medio loco, absurdo, pensar que una iglesia bilingüe, loca de Rosarito, va a tratar de alcanzar a gente alrededor del mundo? But that's exactly what we want to do because we believe that's what the Bible tells us to do. So we're going to keep moving forward until God stops us, and we need to work together to do it, church. Pero eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Estamos convencidos que eso es lo que Dios nos está llamando a hacer y lo vamos a continuar haciendo. Y ustedes están invitados a participar de esto. Because we all have a part to play in the Great Commission. Porque todos tenemos un rol que hacer en esta gran comisión. So the original disciples are sitting there listening to Jesus give them this Great Commission. Así es que los oyentes originales están alrededor de Jesús mientras Él está dando esta gran comisión. But here was the big question, how would they respond? Pero aquí hay una gran pregunta. ¿Cuál iba a ser la respuesta de estos oyentes? After hearing the instruction, would they go home, turn on the TV, and go, man, I hope I forget about that. That was kind of pressuring. I don't even want to think about that Great Commission stuff. Después de Where's the escuchar brew? este sermón, a lo mejor algunos de ellos agarraron la Biblia, se fueron a su casa, prendieron la tele y dijeron, ay, ojalá y que se me olvide lo que acabo de escuchar porque es mucha presión lo que nos están poniendo. See, that's ultimately the big question for all of us. How do we respond to the truths of God? Y al final, esta es la gran pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que nosotros respondemos a esta gran comisión? Well, I can't do everything. Good news, God doesn't want you to do everything. Hey, yo no puedo hacer todo. Buenas noticias. Dios no quiere que hagas todo. God just wants all of us to do something. That's it. Dios quiere que todos nosotros hagamos algo. So, we're going to see how the original disciples responded to the Great Commission as we finish up. Let's go back to Mark 16. We'll read verses 19 and 20. Entonces, para terminar, vamos a ir otra vez a Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20, y vamos a ver cuál fue la respuesta de los discípulos a la gran comisión. So then after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven, sat down at the right hand of God, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Versículos 19 y 20, Marcos 16. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Try to imagine this amazing scene. Ahora, trate de usted imaginarse esta escena asombrosa. Jesus outside the city with his disciples standing there on a hill, they're listening to him.
en una colina, el Señor Jesús afuera de la ciudad, hablando con sus discípulos. And as he's talking, he starts going up into heaven. Y entonces el Señor Jesús dando la gran comisión, y mientras está hablando, al mismo tiempo está ascendiendo al cielo. I think that the last phrase of the Great Commission he said in the air, and I love it because it's kind of funny. Y yo creo que la última frase que el Señor Jesús dio, la hizo en el aire, y creo que es algo chistoso. Jesus ascending into heaven says this, "Oh yeah, and I'll be with you always, even to the ends of the age," and he goes through the clouds, never to be seen again. I love that. Y me imagino al Señor Jesucristo ascendiendo en la nube diciendo, sí, y estaré con vosotros al final de los tiempos. Y de repente ya no se mira. We know that's talking about the Spirit, but try and put yourselves in the sandals of the disciples here. Y sabemos que está hablando acerca del Espíritu Santo, estando con los They're discípulos, pero staring at the clouds, rubbing their eyes, mouth open. Did we just see what we think we just saw? imagínense a los discípulos escuchando esto y mirando al cielo, mirando que Jesús ascendió con las manos en el ombligo así. ¿Es verdad lo que miré? That's what the Gospels tell us. They're just standing there going, huh? Eso es lo que el Evangelio nos dice, que los discípulos se quedaron así. For a long time they're going, huh? Y por largo rato se quedan. So God has to send an angel. And the angel taps him on the shoulder. Excuse me, didn't Jesus tell you to do something? Entonces, por lo tanto, Dios tuvo que mandar a un ángel y decir, oye, con permiso, ¿escuchaste lo que Jesús te dijo? The angels say, get to work. This great commission, it's for you. Stop staring into the clouds. He'll come back and rapture you one day. Get to work, church. El ángel les dijo, ¿saben qué? Dejen de estar mirando a las nubes. Escucha lo que te acaba de decir. Ponte a trabajar. And we see how the disciples responded. Read verse 20 again, please. Y en el versículo 20 miramos la respuesta de los discípulos. Verse 20, they, the disciples, what they do? They went out and preached everywhere. What did the Lord do? The Lord working with them, confirming the word through the accompanying signs. En el versículo 20, los discípulos y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes. ¿Y qué hizo el Señor? Les ayudó el Señor confirmando la palabra con las señales que le seguían. They went out and they preached the gospel. What God do? He saved people. God moved in them and through them. ¿Qué hicieron ellos? Fueron hacia afuera y empezaron a predicar el evangelio. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Empieza a mover las cosas y la gente se empieza a convertir. Christian, God never changes. Cristiano, Dios nunca cambia. When you go out and do what the early disciples did, God will move, God will bless, God will confirm. He works that same way. Cristiano, cuando tú sales y empiezas a predicar como los discípulos lo hicieron, Dios empieza a moverse, Dios empieza a salvar vidas, Dios empieza a obrar. It's what we've seen in our church. We want to see it more in other places. Y así como lo hemos visto en nuestra iglesia, en otras partes lo queremos ver también. Our church exists to fulfill the Great Commission, locally and beyond. Nuestra iglesia existe para hacer la gran comisión localmente y más allá todavía. What's your part of ¿Y the cuál Great es tu Commission? parte en la gran comisión? Here's what you do. You pray and ask God, and I believe He'll show that to you. Eso es lo que tienes que hacer. Oras, pides a Dios y creo que Dios sí te va a mostrar. And again, sorry to depress you. Most of you are stuck right here in Rosarito with me. We're not going anywhere. Y nuevamente, lamento de deprimir a algunos de ustedes, pero ustedes ya están atorados conmigo aquí en Rosarito. Well, how can I reach the ends of the earth? By sending out. We're going to do that together. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar a los confines de la tierra? Pues tienes que enviar. But a few of you here may be called to go out to another place, to be sent out to be a missionary and church planter. Pero tal vez algunos de ustedes sí van a recibir el llamado de ir fuera de aquí, ir a un viaje misionero, plantar iglesias. If that's you, you need to be involved. You need to be serving here. You need to get trained up in our church planting class, in our Bible college, because we want to send out the trained and the called. And that's what we want to do. We want to help you Pero do that. si eres tú, tienes que estar envuelto en la iglesia, tienes que estar sirviendo, tienes que estar recibiendo entrenamiento. Tenemos el colegio bíblico y tenemos la clase de plantación de iglesias. Let me leave you with this. Déjeme dejarle con esto. You have an important part to play in the Great Commission. Talk to the Lord about it. He'll reveal it to you. Usted tiene una gran parte o un gran rol que hacer dentro de la gran comisión. Y usted ore con el Señor para que el Señor le muestre qué es lo que usted tiene que hacer. That's it. We're done with Mark. Y así es que ya Give God a terminamos. hand. Thank you, Acabó Lord. el mensaje en la